Para iniciar, reciban una bendición divina para su día y para toda esta semana. Y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Muchas gracias. Es un verdadero privilegio estar aquí para analizar este material. Hoy tenemos entre manos un tema que examina una de las dinámicas humanas más antiguas y complejas. Hablamos de la tensión familiar llevada al extremo absoluto. Ajá, y combinada con unas tácticas de supervivencia que francamente desafían la lógica de su época. Exacto. Para quienes nos acompañan habitualmente y disfrutan desmenuzar textos históricos con todo el rigor, hoy vamos a sumergirnos en las notas, los mapas y los extractos de dos fuentes académicas fenomenales. Así es, estamos hablando de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAAE. Y el foco de nuestro análisis hoy está específicamente en el capítulo 33 del libro del Génesis. Nuestra misión en esta inmersión es desempacar uno de los reencuentros más tensos y cinematográficos de la historia antigua. El momento exacto en que Jacob se topa cara a cara con su hermano Esaú. Sí, después de 20 años de una separación impulsada por traición y amenazas de muerte directas. Y es crucial establecer desde el principio que este texto trasciende por mucho la simple crónica de una familia. No es solo historia antigua. Claro, no es solo un registro de viajes. Exactamente. Cuando lo analizamos a través del lente del contexto histórico y lingüístico que nos proporcionan estas Biblias de estudio, se revela como un tratado magistral. Un estudio sobre la vulnerabilidad extrema, la mecánica de la restitución y las complejidades de un perdón que choca de frente con el instinto de autopreservación. Es que cada movimiento en el terreno, cada frase y hasta el orden en el que caminan tiene un peso inmenso. Así que vamos a desempacar esto, porque el escenario inicial es de un suspenso táctico brutal. Totalmente. Imaginen el panorama que las fuentes nos describen. Jacob acaba de pasar la noche entera en el vado de Jaboc. En una lucha física y espiritual que lo dejó marcado de por vida, literalmente cojeando. Ajá. Entonces, amanece, él levanta la vista y ve a Esaú acercándose a la distancia. Y el detalle crítico aquí, lo que cambia todo, es que Esaú viene escoltado por 400 hombres. 400 hombres. O sea, para cualquier persona familiarizada con el antiguo Medio Oriente, movilizar a 400 hombres no es... No es un comité de bienvenida. Exacto. No es organizar una escolta casual para saludar a tu hermanito. Es un despliegue de fuerza militar en toda regla. Definitivamente es una demostración de poder masiva. Las notas de estudio contextualizan esto muy bien. Mantener y movilizar una milicia de 400 hombres en esa época requería recursos inmensos. No era algo que se hiciera por capricho. Y Jacob lleva 2 décadas, 20 años, cargando con la certeza de que su hermano había jurado asesinarlo. Por el robo de la primogenitura y la bendición de su padre. Claro. Así que, al ver esta fuerza militar en el horizonte, la interpretación inmediata de Jacob es lógica. Él piensa en la aniquilación inminente de todo su campamento. Y es aquí donde vemos que su instinto de supervivencia toma el control por completo. Lo lleva a ejecutar una maniobra defensiva que, bajo nuestros estándares éticos actuales, resulta sumamente cruda. Muy cruda, reveladora, diría yo. Divide a toda su familia en un orden de marcha súper específico. Una formación táctica que te pone la piel de gallina cuando la analizas. Esa formación es escalofriante. El texto detalla que Jacob organiza a su gente basándose en una jerarquía de afecto. Esencialmente, los está utilizando como escudos humanos en capas. Es duro decirlo, pero sí, capas de protección. Coloca en la línea del frente, o sea, la posición de mayor peligro si comienza una masacre, a las siervas Birja y Silpa, junto con sus hijos. Detrás de ellas, en la segunda capa, ubica a su esposa Lea y a sus hijos. Y en la retaguardia, que lógicamente es la posición más protegida y con mayor probabilidad de escape si las cosas salen mal, sitúa a Raquel y a su hijo José. Lo fascinante aquí es el nivel de trauma psicológico que una decisión así debió generar dentro de la estructura familiar. Las fuentes académicas nos invitan a no pasar por alto la dureza de este ordenamiento. Claro, porque Lea y las siervas no son ingenuas. Saben perfectamente por qué están al frente. Exactamente. Sin embargo, desde una perspectiva narrativa y teológica, la Biblia de Estudio NNAA señala un punto crucial sobre este grupo en la retaguardia. Presten atención a esto.
De todos los hijos presentes en esa inmensa caravana, el texto se toma el cuidado de mencionar por su nombre únicamente a uno, a José. ¡Wow! Es verdad. Solo a José. Y esto no es accidental en absoluto, es una premonición narrativa sumamente sofisticada. El autor del Génesis está plantando la semilla de ese trato preferencial que Jacob tiene hacia José. Una preferencia que en los capítulos siguientes va a detonar la envidia mortal de sus mediohermanos. Y alterará el curso de toda la historia del pueblo de Israel. Es decir, la misma dinámica tóxica de favoritismo que casi destruye a Jacob y Esaú ya se está gestando en la siguiente generación, visible a simple vista en esta fila india hacia el peligro. Es un ciclo que se repite. Pero hay una ironía tremenda en el siguiente movimiento de Jacob. Después de acomodar a su familia según sus preferencias, él no se esconde atrás con Raquel y José. No, él hace algo inesperado. Las notas de la Biblia Holman detallan que Jacob asume ya posición de vanguardia. Pasa al frente de todos, dejando de esconderse y mientras acerca al ejército de su hermano, se postra en tierra 7 veces. Es una exhibición física de sumisión absoluta. Y ese número, el 7, es la clave para entender la escena. ¿Por qué 7 veces específicamente? Bueno, los comentarios históricos de la Holman conectan este acto con las costumbres diplomáticas del antiguo Medio Oriente. Por ejemplo, en documentos arqueológicos como las famosas cartas de Amarna. Ajá. Encontramos correspondencia donde los reyes vasallos de Canaán se dirigían al faraón de Egipto afirmando que se postraban a sus pies, y cito textualmente, 7 veces y 7 veces. ¡Wow! Es el protocolo formal y riguroso de un siervo rindiéndose ante su soberano. O sea, Jacob se está declarando vasallo de Esaú. Exacto. Pero la gran paradoja teológica que resaltan los eruditos aquí es el contraste de esta escena con las promesas anteriores del Génesis. Recordemos el oráculo divino dado a su madre antes de que nacieran. El que dictaba explícitamente que el hermano mayor serviría al menor. Así es. Jacob había invertido su vida entera y recurrido al engaño más bajo para asegurar esa posición de superioridad. Sin embargo, en la realidad del polvo del camino, es el heredero de la promesa quien está con el rostro pegado a la tierra. Llamándose a sí mismo siervo y reconociendo a Esaú como señor. Una inversión total de roles. Aquí es donde se pone realmente interesante. Todo este preámbulo, el ejército, el miedo palpable, las inclinaciones vasalláticas, todo está construido narrativamente para anticipar un choque violento. Una carnicería. La tensión está al máximo. Pero la narrativa sufre una fractura radical. En el versículo 4, Esaú no da una orden de ataque. Las fuentes detallan que Esaú rompe la formación militar, corre hacia Jacob, lo abraza, se echa sobre su cuello, lo besa, y el reencuentro culmina con ambos hermanos llorando a gritos en medio del desierto. Es un giro de guión hermoso que desarma absolutamente toda la preparación defensiva de Jacob. Todo ese escudo humano fue en vano. Lo deja completamente descolocado. Y me imagino que también levanta interrogantes profundos sobre las verdaderas intenciones de Esaú, ¿no? Muchísimos interrogantes. Salió de su territorio con 400 hombres planeando una venganza que de pronto se desmoronó al ver la sumisión de su hermano. ¿O siempre tuvo la intención de ofrecer un abrazo y la milicia era solo una muestra de su estatus y riqueza? Es una buena pregunta. Las fuentes no resuelven ese misterio definitivamente, pero lo que sí subrayan, y especialmente la Biblia de Estudio NAAA hace énfasis en esto, es la naturaleza de la gracia exhibida. Esaú otorga un perdón completamente espontáneo y no ganado. ¿No le pide explicaciones? ¿No le exige disculpas primero? Exacto. Y quienes estudian teología comparada encontrarán un eco innegable de esta escena muchos siglos después, en la parábola del hijo pródigo. Ah, claro, en el Evangelio de Lucas. Sí. En esa historia, el padre también corre, se echa al cuello de su hijo y lo besa, ofreciendo restauración total antes de siquiera exigir una explicación. Esaú encarna esa misma gracia inmerecida. Es un colapso total de la hostilidad. Jacob esperaba retribución, esperaba castigo, y recibe restauración. Y la respuesta de Jacob ante este perdón es, para mí, una de las declaraciones más profundas de todo el texto. Es bellísima. Jacob presiona a Esaú para que acepte un regalo masivo de animales, de ganado.
Y cuando Esaú inicialmente se niega, argumentando que ya tiene suficiente riqueza, Jacob insiste con una frase impactante. Ajá. Le dice que aceptar el regalo es necesario porque, y cito, ver tu rostro es como contemplar el semblante de Dios, porque me has recibido con agrado. O sea, comparar el rostro del hermano al que traicionaste y que querías evitar a toda costa con el rostro de Dios es una imagen sumamente poderosa. Si conectamos esto con el panorama general, la profundidad de esa frase es abrumadora. Las notas de estudio de la Holman nos exigen mirar lo que ocurrió apenas unas horas antes de este abrazo. Esa misma madrugada. Exactamente. Esa misma madrugada Jacob había sobrevivido a un combate físico con un ser divino. Tras esa lucha, Jacob llamó a ese lugar Peniel. ¿Y sabes qué significa Peniel en hebreo? ¿El rostro de Dios? Exacto, el rostro de Dios. Su asombro en Peniel fue ver visto a Dios cara a cara y que su vida fuera preservada. Y horas después, Horas después, al salir el sol, se enfrenta a Esaú, esperando el juicio humano que sentía que merecía, pero en su lugar encuentra misericordia. sobrevivió al juicio divino en la noche y al juicio humano en la mañana. Para Jacob, el rostro perdonador de su hermano se convierte en la extensión tangible, terrenal, del favor inmerecido que acababa de experimentar con la divinidad. Y hay un componente muy material en este perdón que el texto original hebrea saca a la luz de manera brillante. Jacob no solo ofrece palabras poéticas sobre rostros divinos, ofrece rebaños inmensos. Cientos de animales. Y las fuentes nos explican que hay un juego de palabras en la insistencia de Jacob. Cuando insta a Esaú a recibir el ganado, no usa la palabra común para regalo o tributo. No, usa un término muy específico. El texto hebreo usa la palabra berajá, que se traduce literalmente como bendición. Le dice explícitamente, toma por favor mi bendición. El uso del término ver acá se ajó al círculo narrativo de su conflicto de una manera magistral. Retrocedamos 20 años. El origen de toda esta fractura familiar, de todo este dolor, fue el momento en que Jacob, disfrazado con pieles, robó la veraca. La bendición irrevocable de Isaac que le correspondía a Esaú por derecho. Exacto. Fue un robo de identidad, de futuro, de estatus. Ahora, convertido en un hombre inmensamente rico por mérito propio, Jacob obliga a su hermano a recibir esta vasta cantidad de bienes materiales y la nombra con la misma palabra del objeto robado. Las fuentes académicas coinciden en que esto no es un simple acto de generosidad fraterna porque sí. Para nada. Es un acto calculado de restitución legal y moral. Al devolver una bendición tangible, material, Jacob está intentando restaurar la equidad y cerrar la herida abierta por su engaño juvenil. Ese abrazo y esa restitución material parecen el final perfecto para cerrar el libro y hacer una película, ¿verdad? La familia se reúne, las deudas se pagan y la paz reina para siempre. Sería el final feliz de Hollywood. Pero la realidad humana es mucho más compleja que un solo momento de catarsis emocional. Al día siguiente, la logística de la convivencia entra en juego, y ahí es donde las cosas se ponen, digamos, diplomáticamente incómodas. Muy incómodas. Esaú sugiere que viajen juntos de regreso a su territorio en Seir. Se ofrece ir al frente marcando el ritmo, o al menos le ofrece dejar una guarnición de sus hombres para proteger la caravana de Jacob en el camino. Y es en este punto preciso donde la narrativa nos obliga a cuestionar la verdadera profundidad de esta reconciliación. Totalmente. Jacob declina la oferta de protección o compañía con una excusa impecablemente cortés. Argumenta que la dinámica de su campamento no permite marchas forzadas. Usa a los niños y a los animales como excusa. Sí, señala que los niños son frágiles y que el ganado, específicamente las ovejas y vacas que están criando, moriría de agotamiento si se les obliga a viajar rápido un solo día. Le propone a Esaú que avance con sus hombres hacia Seir y promete que él y su caravana lo seguirán a su propio ritmo, pasito a pasito. Es un argumento irreprochable para un líder seminómada preocupado por sus rebaños. Nadie podría discutirle eso. Suena súper lógico. Pero las fuentes que estamos analizando nos piden que miremos los mapas incluidos en sus apéndices. Y cuando trazamos la ruta geográfica de ambos hermanos después de esta conversación tan cordial, la historia oficial que Jacob le contó a Esaú se desmorona por completo. Esto plantea una pregunta importante. ¿Fue la excusa de los rebaños una verdad a medias para encubrir un nivel persistente de desconfianza?
La geografía documentada en las Biblias de estudio Holman y NAAL es contundente al respecto. Los mapas no mienten. Esaú toma sus fuerzas y emprende el viaje hacia el sur, hacia la región montañosa de Seir, un trayecto de aproximadamente 161 kilómetros. Jacob, en cambio, no gira hacia el sur, ni siquiera lentamente. No lo sigue. Los mapas muestran que dirige su inmensa caravana hacia el noroeste. Primero desciende hacia el valle del Jordán a un sitio que luego se llamaría Sucot, y eventualmente cruza el río hacia la tierra de Canaán. Literalmente en la dirección opuesta. Las notas de estudio sugieren fuertemente que, a pesar de las lágrimas derramadas y la gracia recibida el día anterior, el miedo residual de Jacob no desapareció por arte de magia. No estaba dispuesto a poner a su familia, sus posesiones, bajo el poder absoluto de un ejército de 400 hombres. Un ejército que hasta el día anterior él consideraba sus verdugos. Es muy fuerte. Eligió la seguridad de la distancia física por encima de la comunión fraterna restaurada. Es un reflejo tan crudo de la naturaleza humana. El perdón se otorgó, sí, pero la confianza es una infraestructura que no se reconstruye con un solo abrazo. Toma mucho más tiempo. Jacob toma su ruta y llega a este lugar en el Valle del Jordán. El relato menciona que construye una casa para él y hace cobertizos para su ganado. Y es por eso que nombra el lugar, Sucot. Las fuentes nos recuerdan que Sucot significa literalmente cabañas o enramadas temporales. Es un acto de asentamiento, de marcar territorio propio, lejos del dominio y la influencia de su hermano mayor. Y ese proceso de asentamiento llega a su punto culminante cuando la caravana finalmente avanza unos 32 kilómetros más al oeste. Se adentran en el corazón de Canaán hasta llegar a la antigua ciudad de Siquem. El texto subraya que Jacob llegó sano y salvo, o, dependiendo de la traducción, en paz. En paz, ajá. Los comentaristas de la NAA destacan que esta frase no está ahí por casualidad. Es la validación teológica de la promesa que Dios le hizo a Jacob 2 décadas atrás en Betel. Prometió cuidarlo en su exilio y devolverlo en paz a la tierra prometida. Y cumplió. Pero Jacob hace algo sin precedentes al llegar a Siquem. En lugar de simplemente montar sus tiendas como un extranjero de paso, que era lo usual, interactúa con los líderes locales, los hijos de Hamor, y compra una parcela de tierra. Este es un cambio de paradigma masivo en la historia patriarcal. Está transitando de ser un nómada errante a convertirse en un propietario legal en la tierra que le fue prometida a su descendencia. Ya no es solo un forastero. Y el detalle de esa transacción inmobiliaria abre un misterio fascinante en los registros históricos. El texto indica que Jacob pagó por el terreno 100 piezas de dinero. Pero la palabra hebrea original que utilizan nuestras fuentes no es el clásico ciclo de plata que vemos en otras partes, es la palabra kesitá. Las notas de estudio mencionan que esto es un verdadero enigma numismático para los arqueólogos y los lingüistas. Porque nadie sabe qué es exactamente. Exacto. Es un detalle que ilustra vívidamente la transición cultural de la época. Las notas tanto de la Holman como de la NAA reconocen que el valor exacto o incluso la forma física de una moneda kesitá sigue siendo desconocido a día de hoy. ¿Pero hay alguna teoría? Sí, las principales hipótesis académicas, basadas en traducciones antiguas y en los contextos sociológicos de la región, sugieren que un kesitá equivalía al valor comercial de un cordero o una oveja. Ah, ¿tiene todo el sentido del mundo? Si esta teoría es correcta, es una ventana extraordinaria a la economía de estos patriarcas. Muestra una cultura seminómada cuya riqueza y estándar de valor seguía intrínsecamente ligada a la ganadería. Incluso en el momento exacto en que comenzaban a realizar contratos formales de bienes raíces con civilizaciones urbanas ya establecidas, como la de Siquem, siguen pensando en ovejas. Exactamente. Su moneda de cambio es su estilo de vida. Para cerrar esta inmersión con el peso que merece, el capítulo culmina justo en esa parcela recién adquirida. Jacob no construye inmediatamente una fortaleza o un palacio para defenderse. No, construye un altar. Y el nombre que le otorga a este lugar de adoración es fundamental. Lo llama El Elohé Israel, que se traduce de manera imponente como Dios, el Dios de Israel. Ese altar es la piedra angular teológica de toda la narrativa que hemos desempacado hoy.
Al invocar el nombre El Elohé Israel, Jacob ejecuta dos acciones profundamente significativas según los análisis de nuestras fuentes. Te escucho. En primer lugar, asume de manera pública y oficial la nueva identidad que le fue otorgada durante su lucha sobrenatural en Peniel. Está dejando atrás al Jacob suplantador, al Jacob temeroso, y se planta en la tierra prometida bajo el título de Israel. Ya no es el que engaña, es el que lucha con Dios. Exacto. Y, en segundo lugar, y quizá más importante para el lector antiguo de estos textos, este acto en Siquem establece una continuidad dinástica directa. Las referencias cruzadas nos recuerdan que, décadas atrás, cuando su abuelo Abraham entró por primera vez a la tierra de Canaán, el primer lugar donde construyó un altar a Dios fue Precisamente allí, en Siquem. exactamente en Siquem. Al erigir este nuevo altar, Jacob está reclamando su herencia espiritual. Está declarando que el Dios que guió a Abraham y a Isaac es ahora, de manera definitiva y personal, el Dios de Israel. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para quienes nos escuchan hoy? Hemos rastreado un arco narrativo que comenzó con el terror paralizante de ver a 400 hombres armados marchando en nuestra dirección. Una metáfora brutal de esos conflictos del pasado que creemos que finalmente nos van a destruir. Así es. Vimos la dura realidad de cómo el miedo nos hace organizar nuestras defensas, incluso sacrificando a veces lo que amamos, y cómo nos lleva a humillarnos hasta el polvo. Pero el giro monumental de esta inmersión profunda es el choque contra una gracia totalmente inesperada. Esaú demuestra que el perdón radical tiene el poder de desarmar ejércitos enteros y transformar el rostro de un enemigo percibido en un reflejo literal del favor divino. Es una lección sobre cómo la restitución genuina y el perdón inmerecido pueden neutralizar décadas de resentimiento venenoso. Esa es ciertamente la cúspide emocional del relato. Pero la cruda realidad geográfica de los mapas nos deja una reflexión final mucho más sobria y desafiante para nuestra audiencia. A ver, ponla sobre la mesa. Cuando se nos otorga un perdón que no merecemos de parte de alguien a quien hemos dañado profundamente, ¿somos capaces de habitar plenamente en esa reconciliación o reaccionamos como Jacob? Dura pregunta. Él lloró de alivio, aceptó la gracia de Esaú, le devolvió la bendición material, pero al caer la tarde, inventó una excusa diplomática. Dio media vuelta y marchó en la dirección opuesta hacia Sucot. Jacob aceptó el perdón, pero su miedo no le permitió aceptar la relación. Exacto. Prefirió la seguridad del aislamiento a la vulnerabilidad de caminar junto a su hermano hacia Seir. Y eso nos obliga a preguntarnos a nosotros mismos, ¿hasta qué punto nuestros propios miedos residuales y nuestra falta de confianza nos mantienen viviendo en cabañas temporales, aislados de las mismas personas que ya nos han perdonado? Esa es la tensión humana no resuelta que este texto antiguo nos arroja directamente a nuestro presente. Es una pregunta que definitivamente incomoda, pero que revela exactamente por qué estos textos continúan siendo estudiados con tanto rigor milenios después de haber sido escritos. La gracia se nos puede dar en un instante, pero aprender a caminar en ella, al parecer, requiere un valor que incluso los grandes patriarcas lucharon por encontrar. Así es un viaje de toda la vida. Con esta imagen de caminos separados, tras un abrazo de reconciliación, llegamos al cierre de nuestro análisis de hoy. Agradecemos a todos los que nos sintonizan por acompañarnos a explorar estas complejidades históricas y teológicas. Que Dios bendiga a todos los oyentes.